Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Flavia Fierucci, soy investigadora en Historia del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de Quilmes. Hoy estoy a cargo de un episodio especial de Historiar y el tema que nos convoca es la figura de Domingo Faustino Sarmiento. Para charlar sobre este tema nos acompañan dos historiadores. Bueno, Patricio no es historiador, pero lo hemos incorporado, dos colegas a los que admiro mucho, Javier Trimboli y Patricio Fontana. Los dos han escrito sobre Sarmiento. Javier publicó el año pasado, junto con Ignacio Barbeito, un libro que les recomiendo y además es de acceso libre. Luego te vamos a preguntar por los detalles para acceder a este libro que se llama Sombra terrible de Sarmiento, entre civilización y barbarie, que fue publicado por el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos de la provincia de Córdoba. Patricio ha publicado numerosos textos y es de pronta aparición un libro que se llama Vidas Americanas, los usos de la biografía en Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi y Juan María Gutiérrez. Es además autor en el volumen dedicado a Sarmiento de la Historia Crítica de la Literatura Argentina, un libro fundamental si queremos entender esta figura. Esta no es la única producción de Patricio y de Javier. Los dos tienen una amplia trayectoria, pero es en lo que nos vamos a detener hoy, porque vamos a hablar, como les dije, de Domingo Faustino Sarmiento. Les agradezco que estén acá y que vengan a conversar con nosotros. Sarmiento es una figura ubicua para cualquiera que haya pasado por la escuela argentina. Para casi todos de nosotros, su rostro, su busto, ha sido una presencia casi diaria en nuestras infancias. A más de uno lo recibió en un atrio, la figura de Sarmiento, en el hall cada mañana. Por lo menos esto me sucedió a mí en la escuela primaria. Pero por supuesto que la presencia de Sarmiento no se agota en la escuela, en nuestras vidas, no desaparece allí. Sarmiento es parte de la geografía que todos los argentinos transitamos a diario. Su nombre nomina estaciones de trenes, lugares históricos, escuelas, además que existen en Buenos Aires y en otros lugares del país museos a su memoria, lugares históricos. Incluso es el prócer argentino que más ha sido retratado en el cine, tal como constató Nicolás Suárez, que estuvo hace poco charlando aquí en Historiar. Pero además su nombre es invocado en cada campaña política, una y otra vez sirve para hablar de otras cosas, no solo de las cosas del pasado, sino también de las cosas de hoy, de las cosas del presente. Eso es así porque Sarmiento es un poco, o una de las razones, es el punto de mira para hablar de la educación argentina. El año pasado nomás, su nombre apareció en la campaña electoral, mientras se publicaron dos, por lo menos que registré, biografías sobre Sarmiento en el año 2023 que tenían como idea llegar al público en general, la de Daniel Balmaceda y la de Martín Caparrós. Todo esto nos habla de la importancia de Sarmiento, de sus ideas y de su obra en nuestra cultura. Es preciso subrayar, y es algo de lo que vamos a hablar, que no siempre se lo invoca en tono positivo, y tampoco se ha tenido para con su memoria una actitud solemne. Incluso esto fue así en la vida de Sarmiento. Sarmiento fue objeto de numerosas críticas, sátiras, burlas de sus contemporáneos y luego de su muerte, su legado ha sido objeto de reiteradas y periódicas tomas de distancia, incluso críticas muy feroces. En síntesis, a Sarmiento se lo ha alabado tanto como se lo ha criticado. Creo que no exagero si digo que su memoria y legado es un territorio en disputa. La larga sobrevida de la memoria de Sarmiento es algo sobre lo que vamos a conversar hoy en un ratito, pero me parece una buena forma de empezar esta conversación partiendo de este dato. Sarmiento no nos es a los argentinos indiferente.
La discusión sobre su figura no es además una que solo interesa a los historiadores, como se puede decir que lo que dije antes. Entonces, para pensar todo esto, para pensar la vida de Sarmiento, su legado, los debates, es que los hemos convocado. A mí me gusta siempre empezar por lo más obvio o lo más simple. Sarmiento tuvo una vida muy activa y plena, nació en 1811 y murió en 1888. En su vida pública ocupó casi todos los cargos políticos de su época. 2 veces director del Departamento de Escuelas de Buenos Aires, senador de la provincia de Buenos Aires, senador de la provincia de San Juan, ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, gobernador de San Juan y presidente de la República, además de representante del país en el extranjero. Vivió una parte importante de su vida en el exilio y recorrió Europa y Estados Unidos en viajes que tuvieron repercusiones en nuestro país. Además, fue el autor de múltiples políticas públicas, pero además de político, de tener esta vida política, fue escritor, periodista y un ácido polemista. Sus escritos reunidos integran una gigantesca obra de 52 volúmenes, más un índice general publicado entre 1885 y 1903. Y acá vamos a empezar con las preguntas. Una pregunta para Javier, autor de este libro que les comenté. Y me gustaría, como dije, empezar desde lo más obvio, tal vez no lo más simple. ¿Qué es de esa vida tan rica y prolífica en acciones, vivencias, experiencias deberíamos poner en primer plano para entender a Sarmiento? ¿Cuáles te parecen los episodios, los momentos que vos destacarías en su trayectoria? Bien, quizás el primero tiene que ver justamente con su origen, con su nacimiento, ¿no? El hecho de que Sarmiento haya nacido en un barrio de los suburbios, vale decir, de una tan pequeña ciudad como era San Juan de la Frontera, en el barrio de Carrascal. Su familia era una familia ligada con lo más antiguo de la colonia, pero al mismo tiempo una familia muy venida a menos, bien, empobrecidos. Quiero decir, la singularidad de Sarmiento, desde ese acontecimiento, tiene que ver con el hecho de ese barrio de Carrascal, bien, en donde la única oportunidad que tuvo ir a la escuela fue a la Escuela de la Patria, una escuela inaugurada, bien, por el hecho mismo de la Revolución, llegar entonces de ese barrio tan alejado, bien, de los centros culturales de la época, a ser presidente de la República. Quiero decir, si hay algo excepcional en la vida de Sarmiento, tiene que ver con este tránsito. Bien. De alguna manera podría servirnos ese concepto que le gusta tanto a Eric Hobsbawm de la carrera abierta al talento, ¿no? El siglo XIX como un siglo en donde el talento encuentra un horizonte para poder desplegarse. Y en el caso de Sarmiento, sin duda hay algo de eso. Bien, sin duda hay algo de eso. La sospecha de que Sarmiento era un hombre talentoso, un joven talentoso, un niño talentoso, empieza estando en su propio padre, bien, en su propio padre, que está obsesionado con la posibilidad de que su hijo pueda proseguir los estudios luego de la primaria, porque está convencido de que hay ahí un pequeño genio. Y llega hasta nosotros, ¿no? Tulio Alperindongui, que es uno de los principales y últimos grandes escritores sobre Sarmiento, plantea, si hubo alguien entre nosotros parecido a un genio, ese fue Sarmiento. Ahora, lo interesantísimo y propio de ese siglo XIX es que aún con la cantidad de obstáculos que se presentaron, Sarmiento pudo llegar a donde llegó. Bien. Agregaría, Sarmiento se imagina a sí mismo presidente por lo menos desde finales de la década de 1840. Bien, o sea, cuando está entre el Facundo, ¿no?, y el comienzo de la escritura de Recuerdos de Provincia. En el medio está su viaje a Europa y Estados Unidos. En ese momento es que se empieza a imaginar presidente de la Argentina. Dice Leopoldo Lugones, quien se imagina con tanta antelación presidente, sin duda no llega, porque hay casi como una suerte de diversión en bombardear a ese que tan alevosamente quiere ser presidente. Sarmiento se lo propuso, lo dijo y logró llegar a la presidencia. Me parece que esos también son hechos singulares, ¿no? Que la voluntad acompaña al genio. Quiero decir, hay algo de genio, sin duda, en la figura de Sarmiento.
vos decías, estos 52 tomos de las obras completas, y uno diría, y no solamente por la cantidad, porque hay libros que son fundamentales para nuestra cultura, sin ninguna duda, para Latinoamérica entera. Bien. Y a la vez la voluntad, el tesón, la fuerza, el poder corporal y de su deseo, ¿no? Cuando Leopoldo Lugones, ya que estaba con él, lo imagina como una montaña. Sarmiento es una montaña, tiene la potencia de una montaña. Por lo tanto, ese genio fue acompañado por la voluntad. Tenemos, sin duda, hay cantidad de ejemplos de genio. Bien, pero con esta relación con la voluntad no es de la misma manera. Después me gustaría agregar algo que el profesor Oscar Terán trabajaba mucho y yo creo que es fundamental, que es esta pulsión de Sarmiento, que es un poco más que una pulsión porque es lo que expresa él mismo hacia la posibilidad de una síntesis en la Argentina. Se ha discutido cantidad de veces a propósito de civilización o barbarie. Sin embargo, Oscar Terán, con mucha lucidez y al mismo tiempo sencillez, decía, este subtítulo de su vida de Facundo Quiroga, no es civilización o barbarie en términos de contraposición, sino que es civilización y barbarie. En Sarmiento parece convivir la tensión, la ruptura entre la civilización y la barbarie, y la posibilidad también de aunar, encontrar una zona de convivencia. Me gustaría plantearlo de esta manera. ¿Y de su vida política qué momento rescataría? Y yo ahí rescato, por supuesto, su presidencia misma, ¿no? Su presidencia misma, y algo que ella venía planteando cuando llega a Buenos Aires en 1855, luego de romper con Urquiza y luego de ese nuevo exilio que tienen en Santiago de Chile, cuando él dice, yo soy un provinciano en Buenos Aires, ¿bien? Y soy un porteño en las provincias. Siempre como esa figura incómoda, ¿no? Quiero decir, es parte de su genio y es parte de esa enorme voluntad. Aceptar la incomodidad de ese lugar tan difícil, tan difícil. Quiero decir, cuando se hace cargo del gobierno nacional y también diría cuando se hace cargo de la provincia de San Juan. Porque se hace cargo de la provincia de San Juan apoyado, sostenido en un ejército que ha triunfado en la batalla de Pavón a finales en septiembre de 1861 y que al mando de Wenceslao Paunero envía parte de sus tropas hacia la provincia de Cuyo. Y él entonces en ese momento es una suerte de delegado de Buenos Aires con un proyecto nacional en las provincias. Quiero decir, en Sarmiento está permanentemente, ¿no?, esta tensión y esta búsqueda de una solución. Bien, para mí hay algo ahí que es importantísimo, ¿no? Bueno, y me gustaría seguir hablando sobre esto, pero tenemos que ir avanzando un poco. Y ahora quisiera pasar a esto que decíamos, la sobrevida, ¿no?, de la vida póstuma de Sarmiento, o de otro modo la memoria de su figura. Esta idea de que Sarmiento no nos es indiferente. Y me gustaría si pudieras hablar un poquito de estas múltiples reinterpretaciones, condenas, entronizaciones, así cómo ha sido leído a Sarmiento, leído y apropiado, ¿no? Por ahí más en la vida pública que en los debates historiográficos. Y bueno, si pudieras también comentarnos quiénes han tomado y para qué a la figura de Sarmiento. Sí, bueno, ese es un flor de tema, ¿no? En el sentido que Sarmiento tiene esta larga vida, esta sobrevida, decías, Flavia, en la cultura argentina, pero no ligado a una unanimidad, sino ligado a un desacuerdo. Y eso es un dato extraño. Quiero decir, no podemos sino reconocernos, los argentinos, las argentinas, en relación con Sarmiento. Ahora bien, luego hay desacuerdo. Desacuerdo, y de vuelta vuelvo con una palabra. También para nosotros hay incomodidad en lo que Sarmiento ha escrito. Muchísima incomodidad. Entre fascinación e incomodidad. Fundamentalmente yo soy profesor. Y recuerdo una vez conversando con una profesora uruguaya que no podía creer, me decía que en los actos, en un momento que se cantaba siempre el himno a Sarmiento, como la mitad de los docentes cantaban con fervor el himno a Sarmiento, y la otra mitad no lo cantaba, hacía silencio. Como si fuera un hecho inédito, porque no era lo que vos señalabas, no había indiferencia, o había fervor o había silencio. Bien. Me parece que esa expresión de la Argentina muy última fue
se cocinó durante muchísimo tiempo, se fue produciendo durante muchísimo tiempo. Quiero decir, hay libros que se acercan a lo encomiástico respecto de Sarmiento, bien, como el libro de Manuel Gálvez, El hombre de autoridad, 1944, pero que sin embargo no puede sino reconocer que en la vida política de Sarmiento mismo cometió barbaridades. Lo mismo Lugones. Por ejemplo, en la lucha contra el Chacho Peñalosa, en haber declarado estado de sitio cuando es una facultad que solamente le compete al Poder Ejecutivo Nacional, y haber declarado estado de sitio en una provincia, porque él estaba convencido que había que declarar estado de sitio para combatir contra el Chacho. Quiero decir, menciono libros, pero a mi entender todo esto derramó en la población. No porque se haya leído mucho ni a Manuel Gálvez, ¿no? Ni al Profeta de la Pampa de Ricardo Rojas, que por supuesto es otro tipo de lectura, ¿no? Ni a Lugones. No obstante, hay algo que ha derramado en relación con la figura de Sarmiento. ¿Y esto podría ser otra singularidad? Yo creo que es una gran... si lo comparamos con otros próceres o otras figuras importantes. Sí, a mí me parece que sí, ¿no? Hay algo ahí de... pienso, San Martín, Belgrano, no son figuras discutidas. Incluso uno puede pensar, son figuras que despiertan una unánime adhesión. San Martín quizás en algún momento, sin duda apropiado al momento de los 100 años de su muerte, 1950, el año sanmartiniano, sí genera una serie de discusiones, pero ¿qué más tenía que ver con la discusión por la apropiación política que con la figura misma? Bien. El paso del tiempo, pienso también en San Martín, logró hacer que determinadas diferencias respecto de él quedaran muy de lado, ¿sí? Muy corridas. En el caso de Sarmiento, la impresión es que están todas a flor de piel. Bien. Me pasó conversando con estudiantes en el Ministerio de Educación de la Nación, allá por el año 2010-2011, yo daba una conferencia a estudiantes de profesorados sobre Sarmiento y trataba de mostrar las contradicciones de Sarmiento, ¿no? Las contradicciones. Por un lado, aquel que imaginó como pocos la nación e imaginó como pocos una nación que incluyera, bien, a los muchos, al conjunto de ella, ¿sí? De su población. No obstante, también aquel que llevó una guerra a muerte con el Chacho Peñalosa, tremenda, que está al borde de lo asesino, ¿bien? Y son palabras de historiadores que lo alaban. Y recuerdo que los estudiantes después dudaban y decían, bueno, ¿qué hacemos con el busto de Sarmiento? Que está en la entrada del ministerio. ¿Qué hacemos con el busto de Sarmiento? ¿Le limpiamos la cabeza? ¿Lo dejamos? ¿No lo dejamos? Por supuesto, mi opinión es que había que dejarlo. Quiero decir, Sarmiento obliga a la cultura a un hecho de madurez interesantísimo, que es, a pesar o más allá del desacuerdo, seguir conviviendo con él. Es raro, porque la cultura argentina, que tiene tantas falencias, sin embargo, con Sarmiento lo logramos. ¿Sí? Y eso me parece que vale. Bueno, ahora pasaría un poco a la obra, a ese territorio también tan vasto de Sarmiento, como dijimos, esta cantidad de tomos. En un libro que conocí, que lo escuché una vez mencionar a Javier, que se llama Pro y Contra Sarmiento, guía para maestros, Luis Alberto Murray intenta hacer un balance de todas estas opiniones pro y contra, lo bueno y lo malo de Sarmiento, como una especie de grilla. Lo hace no solo apelando a lo que él le parece, sino aquello de lo que Sarmiento se ha dicho. Y ahí podemos leer, entre esa larga lista, que sí hay un consenso sobre el que pareciera no haber desacuerdo alguno, que es el lugar inaugural de Sarmiento en la literatura argentina. No casualmente, por ejemplo, en la Historia Crítica de la Literatura Argentina, publicada en 12 tomos hace unos años, donde Patricio escribió, hay un solo título dedicado a un autor. Los demás se refieren a periodos. Entonces, la pregunta, que esto hoy es un tomo gigantesco, hoy lo miré, le conté las páginas, 830 páginas. Entonces, la pregunta que uno se hace al observar esa colección es ¿por qué Sarmiento es tan valorado como escritor? ¿Qué hay en su escritura que merezca estos elogios? ¿Qué es lo que trae de nuevo para que se lo considere ese momento inaugural de la literatura argentina? En principio habría que decir algo que de algún modo te voy a parafrasear, que es que de las muchas cosas que Sarmiento quiso ser o pretendió ser, hay una de la que
que primero estuvo seguro de que era escritor, ¿no? Y eso lo cuenta en Recuerdos de Provincia. Él publica un artículo en la prensa chilena con un heterónimo, o sea, que no lo firma él, no lo firma con su nombre, y él está en una suerte de tertulia y escucha que se habla muy bien de su artículo, y él escribe, bueno, ahí yo supe que era escritor, ¿no? Ahora bien, la idea de escritura que hay en Sarmiento, que él un poco la toma de su admirado Franklin, es una escritura utilitaria, ¿no? Una escritura al servicio de él, podríamos decir, la construcción de una carrera, ¿no? Pero al mismo tiempo hay en Sarmiento, que esto lo comparte con los miembros de su generación, la idea de que una nación, entre otras cosas, debe tener una literatura nacional. Entonces, un capítulo de Facundo, que es el capítulo 2, considera las mismas cuestiones de las que él habla en Facundo, la extensión como un mal que impide, digamos, el desarrollo de la civilización, la sociabilidad del gaucho como algo casi monstruoso. Él considera todo eso mismo como unos materiales para construir una literatura americana original, ¿no? Y ese es el capítulo 2 de Facundo, que es uno de los capítulos más citados, más antologados, que es donde él desarrolla esa tipología de los gauchos en vaqueano, rastreador, gaucho malo y cantor. Y al mismo tiempo, él dice, en estos personajes típicamente americanos se cifra el drama y la novela futuras, ¿no? Entonces podemos decir que el propio Sarmiento se considera ser una especie de fundador de la literatura nacional, porque pone en acto ese programa. Quiero decir, la literatura que él dice que se debe escribir en la Argentina es la que él está escribiendo en el Facundo, ¿no? Otra vez el acto de la voluntad. Claro, ¿no? Entonces, que esto es algo que comparte él con los miembros de su generación, pero yo diría, el modo como lo hace, la forma en que lo hace, transmite un convencimiento que uno cree que le está fundando esa literatura. Lógicamente que es una literatura hecha con materiales previos, los viajeros ingleses, tradiciones orales, etcétera, ¿no? Pero Sarmiento ahí pretende que funda una literatura. Dice, bueno, hay que hacer lo que hizo Echeverría, pero de algún modo también dice, hay que hacer lo que yo estoy haciendo en el Facundo. De hecho, Ricardo Piglia, pero también sus contemporáneos, veían en el Facundo, para bien o para mal, a veces como crítica, una novela, ¿no? O algo de novelesco, ¿no? Entonces, Ricardo Piglia dice que es el museo de la novela futura, Facundo, ¿no? Entonces hay, por un lado, una voluntad fundacional que está en el Facundo, ¿no? Y uno podría decir, bueno, en parte es cierto, porque después mucho de la literatura posterior parece surgir de ahí. Por ejemplo, las novelas populares con gauchos de Eduardo Gutiérrez, ¿no? Juan Moreira, Hormiga Negra, etc. Otro modo de pensar esto es el lugar que le dan las historias de la literatura a Sarmiento, que siempre es un lugar fundamental. Vos acabas de mencionar el tomo en la historia crítica de la literatura argentina, pero hoy a la mañana yo estaba hojeando la historia feminista de la literatura argentina y hay un montón de referencias a Sarmiento, ¿no? Pero ese lugar lo ocupa en la historia de Rojas, e incluso sus contemporáneos se daban cuenta, incluso quienes lo criticaban, como Alberto Gutiérrez, que ahí había algo importante, ¿no? Que Facundo era un libro importante, y uno podría decir es el primer libro argentino, ¿no? Hay libros previos, pero uno puede decir hay un efecto en la escritura de Sarmiento que después ratifican los historiadores y las historiadoras de la literatura, que lo colocan en un lugar fundacional, ¿no? Entonces, esos serían dos modos de pensar su lugar en la literatura. Y el tercero, y diría yo el más importante porque habla de la vitalidad de esa literatura, es la influencia que sigue teniendo en los escritores y en las escritoras argentinas, ¿no? Y no solamente en la literatura, sino en el cine o en la pintura, qué sé yo. Uno podría pensar textos muy recientes como Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara, o Los cautivos, una obra de teatro, Las cautivas de Mariano Tenconi Blanco, o las películas extensas de Mariano Ginás. Uno nota ahí en ciertos paisajes, en ciertos personajes, en ciertas peripecias, la supervivencia de cosas, de paisajes, de personajes, de acontecimientos que otros escribieron, pero Sarmiento fue, podemos decir, el que mejor lo hizo, ¿no? Digamos, muchos dijeron la pampa se asemeja al mar, pero el modo como lo dice Sarmiento nos hace creer que él es el primero que lo dice, ¿no? Entonces habría eso, ¿no? Digamos, el lugar que Sarmiento
consideraba que tenían esa historia de la literatura argentina, el lugar que los historiadores de la literatura argentina le dieron, importantísimo, y por el otro, la supervivencia en la literatura argentina, no en la historia, sino en la literatura argentina. Lógicamente es antes Borges, bueno, ¿no? Digamos, muchos otros, ¿no? Pero quería llegar, digamos, a algo más contemporáneo, ¿no? Y estoy hablando de algunas reescrituras del siglo XIX que lo tienen a él como personaje central. Bueno, ahora te quería hacer una pregunta más relacionada con tu propia investigación, que es el tema de la biografía en Sarmiento. En un trabajo tuyo citás a Alberdi, que dice en tono irónico que Sarmiento no toca nombre del que no haga su historia, y allí decís que es incuestionable la pulsión de Sarmiento por la escritura de biografías. Escribió numerosas biografías de figuras muy, muy diversas, entre eso la propia, ¿no? ¿Por qué esta inclinación por este género? ¿Qué buscaba hacer Sarmiento con la biografía? Bueno, en principio hay que decir que la biografía tiene muchos usos, ¿no? Digamos, los usos más o menos tradicionales son dos: para entender fácilmente la historia, ahora para proponer modelos de vida, ¿no? Eso desde Plutarco, podríamos decir, ¿no? Sarmiento es consciente de eso y como busca, digamos, una escritura que tenga una cierta utilidad, escribe biografías, por ejemplo, para explicar un momento de la historia argentina, el Facundo, el Chacho, Aldao, o para proponer ejemplos de vida, ¿no? Manda a traducir la de Franklin, escribe una que más bien son traducciones sobre Lincoln, etc., ¿no? Pero al mismo tiempo, esto es una idea que yo tengo, pero digamos, se la saco al propio Sarmiento, que es la idea de que la biografía es, él tiene, esto lo dice en Recuerdos de Provincia, que la biografía es el libro más original que le puede dar América del Sur al mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque la biografía capta esa originalidad americana, esa conjunción de la civilización y la barbarie, de la cultura y la naturaleza, etc., en vidas singulares que merecen la pena ser contadas. Y además que esas vidas deben ser contadas por americanos, porque él tiene la idea de que los europeos no saben contar América. Él en el Facundo dice: acabo de leer una biografía de Simón Bolívar y desfiguran al héroe, ¿no? Lo hacen una especie de remedo de Napoleón y Bolívar es otra cosa, ¿no? Entonces podríamos decir que esa otra cosa es aquello que él sabe escribir. Entonces él elige la biografía porque es un género útil, podríamos decir. Su escritura quiere ser utilitaria, pero al mismo tiempo porque es el género que mejor capta, o que uno de los que mejor puede captar esa originalidad americana en términos narrativos y no descriptivos, ¿no? Contar una vida. Entonces de ahí las muchas biografías que escriben, ¿no? Que de algún modo u otro capturan esa singularidad americana, ¿no? A veces porque son personajes típicamente americanos, como Quiroga, como Aldao, como el Chacho, y otras veces porque en vidas que en Europa podrían haber tenido lugar, de doctores, etcétera, en algún momento irrumpe lo que Borges después va a llamar destino sudamericano, ¿no? Un doctor que se cruza con unos indios alborotados, ¿no? El general Paz boleado por tropas federales, algún doctor en la frontera con los indios. Entonces, esa es la razón por la cual él elige la biografía, porque captura la originalidad americana. Él lo dice, ¿no? El libro más original, ¿no? De hecho, siempre se habla de la convergencia de géneros en Facundo o el problema del género, pero Facundo es una biografía. Él desde el día uno que lo presenta dice vida de Facundo Quiroga, ¿no? Los títulos extensos, etcétera, eran una costumbre en el siglo XIX, ¿no? Incluso él ahí habla de el Napoleón de Walter Scott, ¿no? Digamos, entonces uno podría decir que la literatura de Sarmiento está en géneros que son y no son de la literatura, que sería lo autobiográfico y lo biográfico, ¿no? Que para él era casi una misma cosa, ¿no? Por ejemplo, los libros de viajes también. Hacemos una breve pausa y continuamos. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, Patricio, te voy a hacer también otra pregunta, pero un poco cambiando
del tema, y esta te la voy a hacer porque sé que estás escribiendo sobre eso, es sobre Sarmiento y la mujer, o Sarmiento y las mujeres. Como es sabido, Sarmiento fue uno de los autores intelectuales del proyecto del normalismo, es ese proyecto que depositó en las mujeres la tarea de educar a los argentinos, ser la maestra. Esto implicó el ingreso masivo de las mujeres al mercado de trabajo en una profesión que era más o menos respetada, y muchas de ellas saltaron a partir de allí a la esfera pública. Pero obviamente había zonas grises en este proyecto. Sarmiento las convocó, entre otras cosas, no solo porque pensaban que estaban mejor preparadas, sino porque eran más baratas, y lo dice explícito en alguno de sus trabajos. Entonces me preguntaba cuál era la visión de Sarmiento sobre las mujeres. Se apartaba de las ideas en bogas en el siglo XIX, que decían que las mujeres se tenían que quedar en el hogar y atender, lo que ha sido llamado como el orden doméstico. Tenía ahí una visión también moderna, modernizadora, o no. ¿Cómo podemos pensar este tema? Yo creo que en una obra tan vasta, en tantas acciones de gobierno, en tanta participación en la cosa pública, digamos, es medio difícil llegar a una única conclusión acerca de la relación de Sarmiento con las mujeres, ¿no? Yo diría que, como otras cuestiones, digamos, él se siente fascinado por esa cuestión, ¿no? Digamos, de hecho, y escribió mucho al respecto, ¿no? Digamos, tiene un texto de comienzos de la década del 40 que se llama La mujer y la civilización, y hasta los últimos años de su vida es un tema que le interesó. Uno podría decir más bien qué le fascina ahí, ¿no? Creo que él está fascinado por lo menos por dos imágenes de mujer. Una es la mujer en el aula, que era un poco lo que mencionabas recién. La mujer educada o la mujer como educadora, ¿no? Él estuvo a fines de la década del 30 vinculado con la fundación de un colegio para señoritas en San Juan, ¿no? Después, cuando viaja en Estados Unidos, ve a las mujeres dedicadas a educar, etc. Entonces hay algo ahí que le interesa, ¿no? Que un poco saca a la mujer de lo doméstico, ¿no? A veces para devolverla a ese lugar mejor educada para ser madre, ¿no? Digamos, ¿no? Porque no quiere decir que pensar esto quiere decir sacarla del hogar, ¿no? El otro modo en el que le interesa a la mujer es la mujer como lectora, ¿no? O la mujer como escritora, ¿no? Pero yo creo que con respecto a muchas cosas, él está dispuesto a pensar que el presente de la mujer no tiene por qué ser siempre, digamos, que no tiene por qué perdurar un estado de la mujer en la civilización hacia adelante, ¿no? Entonces yo lo noto abierto a considerar que existen otras posibilidades para la mujer que implicarían una cierta emancipación, o la posibilidad de una emancipación que él sabe que no es la situación que tienen en el presente cuando él escribe, ¿no? Digamos, porque él cuando incluso dice, la mujer debe ser educada para ser madre, o la mujer alcanzó en la civilización un lugar diferente al que tenía antes, donde era casi una esclava, ¿no? Él dice, esta situación sigue siendo todavía, estoy diciéndolo en términos actuales, una situación de opresión, ¿no? O sea, lo ve como un signo civilizatorio, ¿no? Entonces, yo creo que entiende que el lugar de la mujer en la civilización sobre la que él escribe, digamos, es un lugar mejor, pero no todavía el mejor lugar, pero está dispuesto a pensar que el futuro de la mujer es muy distinto, ¿no? Entonces, hay un texto del año 1887 en donde José Martí observa en los Estados Unidos que las mujeres, no por motivos económicos, se dedican a otras tareas que no son ser madres o ser esposas, ¿no? Que tienen que ver con la industria del ferrocarril, ¿no? Con otras cosas, y Martí escribe indignado, ¿no? Le parece que eso está mal, y Sarmiento escribe un texto después de leer este texto, estaríamos hablando del año 1887, y dice, hay que pensar esto de otro modo, puede no gustarte, como si hablara con Martí, pero hay incluso ciertos avances tecnológicos que hacen que la mujer ya no sea necesaria en el hogar, y entonces eso explica que participe de espacios en la sociedad que hasta ese momento no había tenido, ¿no? Y por otro lado, a mí me parece que hay que pensar menos también los efectos que tuvieron las políticas que él ayudó a implementar, ¿no? Entonces uno podría pensar, y esto lo he leído en Dora Barrancos, etcétera, que el resultado del normalismo,
no sé si deseado o no por parte de Sarmiento, son algunas mujeres que participaron en los primeros movimientos feministas de principios de siglo, ¿no? Entonces uno podría pensar que, no que esto Sarmiento lo calculó, ¿no? Pero que es una especie de eslabón necesario en cierto cambio de la situación de la mujer a comienzos del siglo XX, ¿no? O por lo menos de ciertos debates que puede haber, ¿no? Y después hay todo un interés también erótico, sentimental de él en las mujeres, ¿no? Tiene un texto muy lindo que se llama Las mujeres de mi vida, en donde él le cuenta a Aurelia Vélez, él dice, soy como una especie de objeto que las mujeres se pasan de mano en mano, ¿no? Él da cuenta, digamos, un poco de cómo lo ayudaron, ¿no? Desde la madre, etcétera, ¿no? Bueno, no hay que olvidar el lugar que le da a la madre en Recuerdos de provincia, ¿no? Que es una madre que ejerce funciones de madre y de padre, ¿no? Porque, como decía Javier, hay un padre que está detrás de él o que se interesa en este genio en potencia que tiene, pero es la madre, digamos, la que se ocupa del día a día de la crianza, ¿no? De que haya que comer, por decirlo de algún modo. Bueno, y ya que estuvimos hablando del normalismo y de la maestra, volvería otra vez a preguntarle a Patricia, porque quisiera no cerrar este podcast sin hablar de el proyecto educativo de Sarmiento, ¿no? En el himno que todos cantamos en la escuela se habla de Sarmiento como el padre del aula. Lo más breve que puedas, ¿no? Sin ahorrarnos complejidad. ¿En qué sentido te parece fidedigna esta imagen de Sarmiento como el autor de la escuela, más que nada del proyecto, ¿no? Entre otras cosas porque uno sabe que él no participó del armado de la ley 1420, que todos cifran el origen, o no participó directamente, no participó del Congreso Pedagógico que sacó esa ley, o que dio origen a esa ley. Bueno, es fidedigna esta imagen. ¿Y cuál era el proyecto de Sarmiento? ¿Qué es lo que buscaba? ¿Cuál era la apuesta que tenía ahí? Sí, a primera vista parece fácil responder, porque como que cae de maduro esa relación entre Sarmiento y la escuela, Sarmiento y la educación. No obstante, es bastante más intrincada. Me parece que probablemente corone el asunto con esta relación que no fue directa, que no fue fluida entre Sarmiento y la ley 1420. Me gustaría de todas maneras retomar desde algo que había planteado Patricio, porque en Sarmiento, yo diría sí, todo en Sarmiento apunta a la educación, todo en Sarmiento apunta a la transmisión. Cuando fenomenalmente Patricio hablaba del porqué y de la relevancia que tiene la biografía en Sarmiento, yo agregaría un punto tan solo. La biografía es también una forma de acercar un conjunto de conocimientos que se encarnan en una figura y que hace más fácil la transmisión. Bien, hace más fácil la transmisión. Es muchísimo más sencillo entender, más que conceptualmente, qué es civilización y barbarie, encarnar eso en la figura de Juan Facundo Quiroga y en su vida, en sus accidentes. Se transforma en algo de mucha sensualidad, en algo persuasivo. Bien, bueno, en Sarmiento eso está permanente, ¿no? Voy a dos puntos, dos extremos. Uno, ese padecimiento primero que tuvo Sarmiento, del cual habla en Recuerdos de provincia, cuando no puede acceder al Colegio de Ciencias Morales. Quiero decir, ahí se funda una relación esquiva que él tiene con la escuela. O sea, es una escuela que se le niega. Se le niega porque fundamentalmente, él un poco lo dice de otra manera, hubo un sorteo, y ese sorteo, él era el primer elegido por los maestros para ser el primero de la lista que llevara a San Juan a estudiar a Buenos Aires. Sin embargo, las clases acomodadas quieren que sus vástagos también vayan a esa escuela. Bien, hay un sorteo, pierde. Bueno, ahí hay algo que se le niega. Bien, como se le había negado también la posibilidad de estudiar en Loreto, en la escuela de Loreto, creo que se llama, en el seminario de Loreto, en Córdoba. Y como compensación extrañísima, pasa a tener una muy primera experiencia él en el aula, junto con quien era su tío, José de Oro, en San Francisco del Monte, un pequeño pueblo en San Luis. Eso en gran medida lo constituye. Bien, esa negación de la escuela y esa posibilidad finalmente de acceder a una absolutamente popular. Bien, en un lugar muy desplazado en la geografía argentina. Bien. Voy de ahí, de esa imagen, a una última imagen, que es la de Sarmiento como presidente. Claro, Sarmiento como presidente, entre otras cosas,
es el principal impulsor del normalismo. 1869, 1870, si no me equivoco, creo que sí, tal cual, se crea la Escuela Nacional, la Escuela Normal de Paraná. Y trae este hito en la historia que todos conocemos a las maestras. Y por supuesto, es el principal promotor de estas maestras, con algo más que me enteré leyendo el libro de me estoy olvidando el nombre, Las señoritas de Laura Ramos. La obsesión de Sarmiento era porque muchas de esas maestras, que fundamentalmente logra traer gracias a la colaboración de Mary Mann, la mujer de Horace Mann, que muchas de esas maestras fueran a hacerse cargo de la dirección de las escuelas en las provincias. Y no hay manera. Casi todas llegan a Buenos Aires y en Buenos Aires la propia colectividad, comunidad de Estados Unidos que existe, le dicen, no lo vaya ni loco, ni el mismo Sarmiento se atreve a ir a San Juan hoy. No vaya porque eso va a ser cualquier cosa. Entonces la mayor parte de estas maestras se quedan en Buenos Aires, a lo sumo van a Entre Ríos. Pero no pasa. Y Sarmiento se enoja, porque su proyecto era un proyecto, de nuevo, llevar la educación a donde más se necesitaba. Luego, cifras. Algunos dicen que, y creo que la cifra es correcta, cuando Sarmiento asume la presidencia en 1868 había 30.000 alumnos y alumnas, bien, en lo que era en ese entonces la República Argentina. Al final de su mandato, el ministro de Instrucción Pública fue Nicolás Avellaneda, que todo el mundo, diría yo, que hay algunos que dicen que hay algo de la obra de Sarmiento que descansa fundamentalmente en lo que realizó Nicolás Avellaneda, tanto como ministro como luego como presidente. Entonces, al final del mandato de Sarmiento y Nicolás Avellaneda, son más de 110.000 los alumnos y las alumnas. Más de 800 escuelas creadas en las provincias. Quiero decir, hay una promoción a la educación que a veces algunos dicen Sarmiento era un mal administrador. Lo dice esto Gálvez, lo dice también Lugones, perdón que estoy con ellos porque tuve ganas de repasarlos. No se preocupaba por los gastos que todo esto significaba. Ponía muy por delante lo que entendía como necesario, ¿bien?, antes que lo que significaba en términos de gastos económicos. Y bueno, hay algo ahí de Sarmiento que sin duda tiene que ver con esa, yo diría, otro rasgo de Sarmiento, la megalomanía. La megalomanía respecto de él mismo y la megalomanía también respecto de lo que podía ser una Argentina que, como él decía, se transformara por entero en una escuela. Bien. Bueno, por ahí me gustaría. Bueno, habría muchísimos más temas, creo que sobre los que podríamos conversar, pero tenemos que ir terminando. Les voy a ceder un minutito la palabra primero a Javier para que nos cuente dónde podemos encontrar este libro para que los oyentes lo puedan. Sí, es un libro que realizamos en el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos de la provincia de Córdoba. Se puede acceder fácil a la página web, bien, y en esa página web se puede descargar el libro. Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, provincia de Córdoba, del Ministerio de Educación. Y me gustaría agregar lo siguiente. Primeramente se trató de un seminario que se dictó a estudiantes de formación docente, el viejo normalismo, digamos, desde el año 2017, bien, hasta el día de la fecha que se sigue dictando. Que a mí me parece también una señal interesante, ¿no? El gobierno de Córdoba es un gobierno peronista y, sin embargo, decide poner al frente o poner como uno de sus principales seminarios en la formación de docentes un seminario sobre Sarmiento. Un seminario que era online y también con clases presenciales. Compartíamos esto junto con el colega Ignacio Barbeito. Luego decidimos hacer de eso un libro. Bien, decidimos hacer eso un libro. Y bueno, eso. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Y Patricio, te cedo la palabra para que recomiendes algún libro que te parezca sobre Sarmiento para dejarnos acá. Menos que un libro, recomendaría un artículo que me parece que es para entender a Sarmiento como escritor, como literato, digamos. Me parece que son dos o tres paginitas que escribió Ricardo Piglia que se llama Notas sobre Facundo, que la publicó en el año 78-79 en Punto de Vista, ¿no? Me parece que cualquiera que busca en internet, está en el volumen de Sarmiento, si mal no recuerdo, pero cualquiera que la busque en internet la encuentra, porque él ahí, a partir de la escena primera de Facundo de la cita en francés, un poco que desmonta
la escritura de Sarmiento, ¿no? Que me gustaría decir que ¿por qué Sarmiento es un buen escritor? Por dos cosas, diría yo. Primero, porque está en absoluto dominio de su herramienta, ¿no? Él hace con el idioma lo que quiere. Dicen que a veces escribía dormido. Pero también porque hay una cosa medio de Don Yo que solo escribe eso. Y eso no es así, digamos. En Sarmiento hay una especie de genuino interés por el mundo, por la diversidad, por los espectáculos grotescos o crueles, etcétera, que lo hace también, junto con ese dominio del idioma, ser un gran escritor, ¿no? Entonces me parece que ahí se combinan dos cosas que no siempre se dan, ¿no? Que hacen de él ese escritor prolífico, ¿no? de los 52 tomos, en donde hay frases que uno dice, bueno, ¿cómo escribió esto sin corregir? ¿No? Entonces, bueno, nota sobre Facundo, o uno un poquito más extenso que se llama Sarmiento Escritor, que son dos textos fundamentales de Ricardo Piglia para entender al escritor, ¿no? Al literato, podríamos decir. Bueno, acá debemos terminar. Les agradezco un montón esta conversación. Muchas gracias.